Hola amigos de Vida y Éxito, desde Texas Tech University en Avenida Escazú en San José, Costa Rica, le traemos un resumen con lo mejor del evento Inteligencia Artificial en Acción, el futuro de la era digital. Acompáñenos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El tema de marketing se está transformando. Entonces, bueno, venimos a hablar de esto, de inteligencia artificial en marketing y cómo esa inteligencia artificial, ojo, no es el reemplazo, nosotros pusimos del marketing, no es el reemplazo de ninguna persona, de ninguna. Pero sí, y esto también es una frase que tal vez ya se vuelve trillada, es el reemplazo de quien no la usa. La persona que ya no usa inteligencia artificial en el día a día, qué pena, pero va a ser desplazado. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una forma más fácil de hacer nuestras labores. Y si nosotros no queremos montarnos en esa ola, va a llegar alguien que sí lo quiera. Hablemos un poquito de datos que refuerzan esa idea. A ver, ChatGPT es parte de inteligencia artificial, pero también hay un montón de aplicaciones, cientos, miles de aplicaciones que para una persona que está haciendo marketing, que está haciendo publicidad, pueden ser relevantes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante para nuestro nicho? Bueno, porque podemos lograr este tipo de cosas. ¿Sabían que con aplicación de inteligencia artificial podemos lograr un aumento hasta de 200% en tasa de clics? E incluso una reducción del costo por clic en 50%. Para los que hicieron campañas, quizás entienden el valor, lo importante que es esto. Además, podemos medir muchísimo más, con un 90% de precisión, si una campaña va a ser efectiva o no. Y le lanzo otro dato: podemos aumentar la lealtad del cliente en hasta un 25%. Esto lo que nos dice es que al final de cuentas nosotros podemos tener estrategias y planes de marketing muchísimo más acertados. Es cierto lo que decía Ellen, disminuimos tareas y ciertamente la automatización de esas tareas son importantes, pero más allá de eso podemos lograr una inteligencia de negocios muchísimo más alta que nos permita optimizar nuestros presupuestos. Con esos números, nosotros al final decimos, me encantaría tener esos números, pero ¿cómo hago? Yo hace un par de semanas di una conferencia y yo les decía, el problema hoy en día no es la información. Yo tengo la información a la mano. Yo puedo meter en Google, en ChatGPT o en cualquier buscador, que ChatGPT ya se vuelve buscador, que ustedes quieran y tengan la información a la mano. ¿Cuál es el problema hoy en día? Se lo voy a preguntar a ustedes. El problema es demasiada información. El problema es por dónde empiezo. Y yo en esa conferencia que era de otro tema bien diferente, pero yo les decía, no importa, empiecen. Tírense al agua. Lo peor que podemos hacer es fracasar. Ojalá controlado, como digo yo a mis hijos, se van a caer. Ojalá no se pierden todos, que sea una raspadura. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que echarnos al agua. Las herramientas hoy en día tienen lo que se llama embebidas en la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces no es que yo tengo que buscar una herramienta que las hay, como ChatGPT, 100% puras de inteligencia artificial. No, yo tengo que buscar una herramienta que me pueda dar a mí y que además se modernizó, se actualizó y tiene inteligencia artificial. Al final de cuentas, lo que nosotros venimos a contarles es 3 maneras interesantes de cómo marketing va a transformarse a partir de inteligencia artificial. Y les diría que están ahí señaladas: personalización, automatización y análisis predictivo. ¿A qué nos referimos con personalización? Yo creo que Ellen ya lo comentó. Lo que ustedes van a poder hacer con inteligencia artificial en marketing es segmentar muchísimo sus audiencias. La segmentación es la clave del marketing exitoso hoy por hoy. Antes vendíamos pensando en un público general. Después pasamos a pensar en un público demográfico, ¿no? Mujeres de 50 años que viven en la zona de San José, ¿no? Para los que han hecho pauta probablemente han metido eso. Hoy estamos mucho más enfocados en intereses, en dolores, en lo que le duele a su buyer persona,
en lo que le duele a su audiencia y en la segmentación. Trabajando con una marca de B2B en Colombia, nos dimos cuenta, haciendo un trabajo de este tipo, nos dimos cuenta que su buyer persona no era lo que ellos pensaban, sino que era muchísimo más evolucionado. Pasamos de 2 a 18 buyers personas. Claro, tienen un portafolio de servicios bastante amplio. ¿Y cómo vamos a llegarle a esos 18 buyers personas? ¿Cómo vamos a hablarle a cada uno como si fuera a un mensaje escrito para usted y para usted y para usted? La personalización que nos permiten las herramientas de inteligencia artificial es la clave para lograrlo. Netflix, por ejemplo, que es una marca conocida, hace esto. Ya sabemos, ¿no? Ustedes encienden su Netflix y les dan las recomendaciones de acuerdo a lo que han consumido. Pero va un paso más allá. Saben que la interfaz de Netflix tuya no es lo mismo que la de ella. Cambian los iconos, los colores, todo lo hacen para que sea más atractivo y apele mucho más a vos, y el de ella no va a ser igual. Eso es hiperpersonalización. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con inteligencia artificial. ¿Qué tipo de herramientas? Montones hay. No solo ChatGPT. Yo siempre hablo de que desde el marketing tenemos que ampliar nuestro panorama. ChatGPT es un buen inicio, pero hay ciertas herramientas que nos permiten desarrollar lo que se llama la experiencia de usuario en esa hiperpersonalización. Desde Jasper hasta Copy.ai, no hago anuncios aquí, pero son tipo de herramientas que ustedes pueden ir explorando. Lo que decía Gaby es muy cierto. A fin de cuentas se trata de intentar trabajar y explorarlas, perder un poquitito el miedo y entrarle a eso. ¿Cuál es la segunda, Gaby? La segunda nosotros le llamamos automatización inteligente. ¿Qué es eso? Es que nosotros podamos dejar que la inteligencia artificial haga las cosas por nosotros, automatizar, por ejemplo. Ustedes saben que hoy en día nosotros podemos ser el famoso, vamos a ¿quién sabe qué es testeo AB? Es hacer pruebas. Entonces yo tengo, como digo a mis hijos, 1,000 personas, de esas 1,000 personas cojo una muestra, 100, hablemos, de esa muestra, testeo, puede ser una pauta en este caso, entonces digo, ok, 50-50, testeo a esas 100 personas, 50-50 testeo una imagen, testeo el copy, etc. El que mejor me reacciona, lo mando a los 900 que me quedan. Entonces, eso lo hace la computadora por nosotros. Entonces puede ser en pauta, puede ser en temas de email marketing, puede ser en millones de cosas. Con herramientas, hay publicidad, nadie nos paga, pero con herramientas que ya tienen eso embebido. Inclusive, para que se hagan una idea, nosotros podemos hacer ese tipo de testeo en sitios web. ¿Cuál es la foto que mejor resuena con su público? ¿Cuál es la foto donde el user experience y el click to action, ¿verdad? Que dan clic, es mejor, es más eficiente? Sí, ahí yo cuento una anécdota. Yo trabajo con creadores de contenidos. Hace 2 años el trabajo de los creadores de contenido era escribir posts, hacer calendarios, trabajar en el marketing, desarrollarlo. Hoy su trabajo es desarrollar el mejor prompt y la mejor inteligencia para conocer a las audiencias. Ha sido transformador 100%. No se encargan de hacer copy, se encargan de hacer buenos prompts y se encargan de hacer inteligencia para entender que ahora ustedes en ChatGPT pueden crear sus propios GPTs, alimentarlos, los reto a indagar un poquitito en eso, alimentarlos con su buyer persona. Entonces, si yo quiero venderle a estas señoras de 50 años que andan buscando una solución para X o Y cosa, ustedes piensan alimentarla. Nosotros ya lo estamos haciendo con nuestros clientes, tenemos GPTs de todos nuestros clientes, metemos ahí todo el feedback que nos da de las campañas, les decimos, así nos respondió los correos, le gustó esto, no le gustó lo otro. Entonces el GPT nos permite entender nuestro buyer interno, que es nuestro cliente, para poder generar el mejor contenido para ellos. A eso nos referimos cuando hablamos de automatización. Ya no estamos redactando el copy de estamos aquí o qué lindo o el producto estamos pensando un poquito más y estamos empezando también, como decía Gaby, es un inicio, estamos experimentando un montón con herramientas. Bueno, y por último, el tercero, de los que queremos decir, es la predicción y análisis. O sea, de hecho, mucho nació por ahí, ¿verdad? Mucho nació en ese
esa análisis de información. Entonces, inteligencia artificial lo que hace es predecir, según patrones estadísticos, entonces nos puede predecir esa tasa de quiénes de nuestros clientes se van a salir, se van a subscribe, se van a X, no van a ser leales. Nos puede predecir el tema monetario y nos puede predecir un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces nos puede predecir cosas que podemos implementar en supermercados, dónde posicionar tales productos, etcétera, etcétera. O aquí, creo que vamos cerrando, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, es una inteligencia artificial, es una tecnología. Aprovechen esos recursos, porque usted tiene que adaptar esos recursos y tiene que tomar sus decisiones. Usted no está para hacer eso, que la máquina lo hace así. Usted está para analizar lo que la máquina le hizo, analizar si está bien, le van las situaciones, no sé si ustedes saben, pero las máquinas, y ChatGPT es una de ellas, contesta porque contesta. Porque le dijeron conteste. Si no saben pensar. Si no saben pensar. Analícenla si está correcta y si tiene sentido, usen eso que tenemos todos acá, y después toman sus decisiones. Pero usen la herramienta. Entonces, eso es un poco el mensaje para ir terminando. Porque de nuevo, la inteligencia artificial no sustituye, y de nuevo, aquí marketing, pero pongan cualquier profesión, pero no lo sustituye, lo potencia. Y perdón que se lo diga, pero si algo tiene que aprender de la conferencia de hoy, de todos nosotros, es: si ustedes están utilizando inteligencia artificial hoy, aunque sea ChatGPT, estamos mal. Creo que eso es la clave de todo esto, ¿verdad? Entender dónde jugamos un rol importante en este nuevo contexto, nuevo mundo. El concepto que nosotros teníamos de trabajo cambió sustancialmente de pandemia a esta. No solamente porque finalmente pudimos ver que el trabajo no tiene que ser presencial 100%, sino que también puede ser híbrido o 100% remoto, y independientemente de dónde nos encontremos, porque tampoco ya está ligado a un lugar geográfico. Entonces, esa es como la disrupción que hubo inicialmente. Luego llegó inteligencia artificial, en donde nos reta a utilizar más de lleno estas herramientas tecnológicas. Pero lo que está sucediendo es que no sabemos cómo utilizarlas. Estamos en ese tipo de metodología que creo que todos hemos vivido en algún momento en nuestra carrera profesional, en que aprendemos haciendo. Entonces, si hablamos desde la perspectiva de las empresas, lo primero que tienen que hacer es revisar su data. ¿Cómo está la data que tienen de la gente? Esa data está limpia, está organizada, se habla con otros sistemas. Ahorita pues hablaban de marketing, ¿verdad? Y de la experiencia del cliente. Hoy también el concepto de trabajo habla de que tenemos que prestarle atención a la experiencia del colaborador, que tiene el mismo concepto que conversábamos ahorita con Teba y Gabriela. Si nosotros entendemos los puntos de dolor del colaborador y entendemos los puntos del dolor del cliente, vamos a empezar a entender con la data por dónde tenemos que empezar. Venimos de esta evolución. Inicialmente hablábamos de la era agraria, ¿verdad? Donde era jefe empleado, planillas y legislación laboral o relaciones industriales, como le decían antes, ¿no? Después pasamos a la era industrial, en donde era líder de labor y era cómo podía ser ¿verdad? Una función más especialista, y nos enfocábamos mucho en entender las máquinas y cómo ser eficientes siendo especialistas. Y después pasamos en los 70s a tener estructuras piramidales, a tener ERPs, un dolor en los ERPs, y cómo integrar por lo menos lo que era, ¿verdad? Contabilidad, bueno, dependiendo de la empresa, contabilidad, supply chain, ¿verdad? Marketing, finanzas, y etc.
Y hoy estamos pasando a individuos y estrategia, a lo que les comentaba, de un trabajo flexible donde se descomponen las tareas y puede ser ejecutado por un humano o un agente AI, o los dos, ¿verdad? Entonces, en las empresas lo que sucedía, o lo que está sucediendo, es que todavía hay vestigios de alguna de estas eras. Entonces, eso es lo que ocurre en las empresas, y ese es el punto de partida para un área de recursos humanos. Iniciar revisando la data, viendo si se vincula con los diferentes sistemas de la organización y si estamos hablando del mismo lenguaje. Entonces, eso es súper importante que tanto la data como los sistemas estén integrados y que los procesos estén claros. Si los procesos no están claros, los flujos de trabajo van a estar complicados después poder determinar qué hace un agente AI y qué va a hacer la persona. Entonces, eso es en términos de la empresa. Para los líderes, también se me acerca y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo uso esto con la gente? De muchísimas maneras. Creo que nos estamos quedando cortos y, como bien decían, no necesariamente es solo ChatGPT. Dentro de ChatGPT hay apps que uno puede utilizar y también hay otros desarrollos por fuera que uno puede utilizar, y muchos de ellos, como están en su fase inicial, son gratis. Por ejemplo, a mí me llegan y me dicen, ¿cómo hago una apertura el turno de una tienda? Soy líder por primera vez, no sé hacerlo, no sé cómo conectar con la gente, dígame, ¿qué les digo? Entonces yo digo, bueno, venga, también en las empresas está Copilot, que es extraordinario, que es igual que el ChatGPT, e inclusive mejor porque tiene muchísimos más datos integrados, que es lo que les comentaba hace un rato. Entonces yo les digo, bueno, ¿tienen ChatGPT versión gratuita o Copilot integrado en su sistema operativo? No, tengo Copilot, no, maravilloso. O sea, y me dicen, pero ¿cómo hago el prompt? ¿Verdad? Entonces, vean, los prompts, les explico. Lo primero que usted tiene que pensar es cuál es la situación ideal que quiero. Entonces, la situación ideal que yo quiero es poder conectar con esas personas a la apertura de la tienda. ¿Y qué información debo de compartirles para que puedan abrir la tienda y entender, meterse de una vez de lleno a la venta, a la atención al cliente, etc.? Con ese momento, utilice el prompt y luego vaya desmenuzándolo, porque el AI le va a mostrar como lo general primero, y usted tiene que ir buscando junto con la herramienta el detalle hasta llegar al guión que tiene que utilizar usted ese día. Y así ya no me necesita a mí, ya no necesita llamar a Pau y que Pau nos me diga ahí por teléfono qué es lo que tengo que hacer. Y para la persona, digamos, para cada uno de nosotros como individuos, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por el tormentoso proceso de buscar empleo y que le digan a uno tiene que hacer el currículum según el tipo de empresa que le toca. Entonces tiene uno ahí en el Word como 7 o 8 versiones del currículum. Bueno, ya no va a suceder eso. Ya usted puede, a través de estas herramientas, incluir su currículum y decirle, estoy aplicando para tal puesto, y yo lo que les recomiendo es que le tomen foto a la posición, a la descripción que viene en LinkedIn, le tomen foto, la metan en el ChatGPT on Cloud y le digan, estoy aplicando para esta posición. ¿Cuál es el currículum que debería utilizar? ¿Y cuáles son las preguntas que posiblemente me van a hacer para esta posición? Hoy, en los procesos, vamos a encontrar tareas transaccionales, que es luego la parte relacional, y finalmente la parte como experta, donde está la parte de diseño, de creatividad, de asesoría más de alto nivel, lo más complejo. Esto de aquí va a pasar a ser de ese nivel, gracias a la AI. Entonces,
¿Cómo yo como persona, o yo como empresa, o yo como líder, hago que la persona sea más empleable? Y ahí viene todo el tema de reskilling y upskilling de la gente. Yo le diría que el skill número uno que hay que instalarle a la gente es que sean digitales. Entonces, esto se transforma en aquello, la parte relacional, miren que crece. Crece porque, aunque nosotros, como ellos bien decían, vamos a dejar de hacer tareas transaccionales, ese tiempo lo podemos utilizar para escucharnos y volver a conectar. Estamos muy desconectados desde pandemia. Entonces podemos conectar con nuestros colaboradores y escuchar qué tienen que decir, porque es que estamos en un mundo donde el contexto cambia de un día para otro. Entonces, vean que esta parte y la de expertise se vuelven grandes porque nosotros somos los que le enseñamos a la máquina. Al final, a lo que vamos a llegar, esto es pura coincidencia. Al final lo que vamos a llegar es a un trabajo en donde van a haber agentes AI, que para que lo tengamos muy claro, nivel 1 es automatización de los procesos y generación de plataformas de autogestión y de visualización de data. Nivel 2 es que una máquina ejecute tareas. Entonces, mi invitación el día de hoy para las empresas es que empiecen a prestarle atención a la data y cómo está integrada, porque en efecto podemos tener ese tipo de eficiencias si nosotros entendemos y logramos interpretar la data. Además, los profesionales en recursos humanos tenemos una etiqueta y es que nosotros no sabemos de números. Esa etiqueta tiene que caer, porque para que seamos visualizados como un área realmente de estrategia, el lenguaje común de toda una organización son los números. Entonces, a través de los números y de saberlos interpretar, estamos volviendo empleables a nuestra propia profesionales de recursos humanos dentro de la organización. Entonces, eso es mi mensaje para las empresas, para los líderes: aprendan, sigan curioseando, sigan practicando en los diferentes tipos de herramientas. Yo ya voy por Galileo, que es una herramienta específicamente para recursos humanos que se creó, donde tienen millones de datos y de información. Y para ustedes como personas, utilicen las herramientas para volverse más empleables. Y si están en búsqueda de empleo, por favor, usen estas herramientas, porque hoy las bolsas de empleo están en Internet, ¿verdad? Y si están en Internet, el mercado laboral es digital. Entonces, si el mercado laboral es digital, ténganlo por seguro. The LinkedIn y cualquier otra bolsa de empleo utiliza tecnología como ATS, que es que buscan qué skills tienen ustedes en la redacción de su currículum que hace sentido en el perfil que están buscando. Y eso era lo que traía hoy para compartirles. Muchísimas gracias. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba hace tiempo cuando yo le preguntaba a mi mamá, porque también toda la vida he trabajado, le preguntaba: yo de verdad no entiendo cómo hacían ustedes sin hilo. O sea, no entiendo cómo se mandaban tanto fax y tanta llamada, o sea, y un IP, o sea, no entiendo. Entonces vino el libro y uno dice: claro, está casada, Skype vino, se fue, no está, tenemos links, ahora está la inteligencia artificial. Y uno después piensa cómo yo hacía eso antes tanto, porque yo me sentaba horas a contestar y ahora le digo al chat: póngame prioridad de mis correos, dígame qué contestar, y me vuelvo 70 veces más eficiente en cosas de la casa, mías personales y en el trabajo. Entonces, mi duda para Ruth es un poco de hacia dónde ves el futuro de eso, hacia dónde ves que vamos a llegar con la inteligencia artificial. Wow. Yo me atrevo a decir que el futuro es vibrante, que el futuro es veloz, y creo que lo más importante es que el futuro va a ser de los que tengan las competencias. Creo que el futuro se diseña a partir de diferentes pilares.
Hay un pilar central que son datos, que lo he escuchado aquí mucho. Hay un segundo pilar, que se lo escuché a un representante de una Cámara de Comercio de la Unión Europea en San Francisco, y él habla de infraestructura. Si no tenemos infraestructura, vamos a morir en el intento. Y estamos copiando modelos sin infraestructura para poder correrlos. Estamos trayendo autopistas cuando andamos en caminos de caballos. Y eso es muy peligroso. El tercer pilar tiene que ver con talento. Es decir, hace muchos años Intel vino a Costa Rica y yo recuerdo esa frase que la dijeron en muchas reuniones: Intel vino a Costa Rica mucho por el talento humano que hay en Costa Rica. Y si yo les dijera a ustedes que hoy Costa Rica, solo alrededor del 15% de la población dice que domina inglés. ¿Saben quiénes son los mayores productores de modelos de inteligencia artificial? Estados Unidos, China. Y nosotros ni siquiera vamos a tener capacidades básicas de dominio de un segundo idioma. Y la última yo lo resumo en la capacidad que tiene una sociedad para ajustarse, para crear y para contribuir. Las dos odiamos. ¿Cómo ven ustedes más bien ese futuro? ¿Cómo se imaginan de verdad eso de la aplicación de la inteligencia artificial en las diferentes industrias y el impacto que va a tener? Porque sí se va a ver el impacto en el empleo, lo ve. La manera en que producimos va a ser mucho más automatizada y el tipo de habilidades que vamos a requerir son diferentes. Entonces, esa es una de las cosas. Otro es cómo se diseñan los productos. El diseño de los productos también va a cambiar y va a ser muy customizado de acuerdo al usuario. De hecho, ya se está dando, por ejemplo, el desarrollo de tratamientos médicos específicos para pacientes. Ya no es algo genérico, sino es específicamente lo que un paciente necesita. Entonces, ese tipo, y eso lo logramos a través de todo, de la capacidad de procesamiento de los datos. Qué sé yo, en el tema médico es increíble la capacidad de procesar imágenes y poder identificar. Entonces, todo eso me lo requiere toda la capacidad de cómputo por atrás. Entonces, ahí viene todo lo que la tecnología nos va a permitir fomentar, ¿verdad?, el ego. Y de la mano también con el tema del talento. ¿Por qué? Porque necesitamos ese talento que pueda desarrollar todas las cosas maravillosas que vamos a tener en práctica. Entonces, entender qué van a hacer las máquinas versus qué vamos a hacer las personas y cómo mantenemos la empleabilidad que también anteriormente se mencionaba. Está ese dicho de basura entra, basura sale, ¿verdad? Entonces, cómo los datos tienen que estar bien, los algoritmos, procesos, sistemas. Entonces, todo eso es clave para que lo hagamos de una manera ética y impactemos positivamente el efecto. Ahora, contanos vos, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que hay una redefinición del trabajo, ¿verdad? De lo que hoy tal vez pagamos, en un futuro vamos a pagar tal vez de repente por otras cosas, porque todo ese tema de la inteligencia artificial y la automatización, y yo siempre tengo muy presente la película de Wall-E, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Cómo visualizan a los seres humanos, ¿verdad? Todos los niños, vagabundos, porque ya las máquinas hacen todo. Entonces, bueno, y si realmente logramos que las máquinas vayan a hacer todo, entonces, ¿cómo vamos a definir propósito? ¿Cómo vamos a definir nuestra razón de ser? ¿Cómo vamos a describir la riqueza? Si ya va a estar, ¿verdad? Entonces, hay un montón de preguntas y creo que ahorita me andan ahí por el aire, ¿verdad? Y que todos de alguna forma sabemos que vamos a tener que entrar a esa sala, pero que todavía no hemos hecho. Pero creo que las organizaciones ya están en esa onda, ¿verdad? O sea, ya todos entendimos, y creo que con pandemia a todos se nos quitó el miedo y entendimos que eso es. Y creo que ese tipo de espacios lo que buscan es motivar a las personas a buscar. Entonces yo sí creo un mundo positivo, pero creo que pero estamos hoy y el positivo. ¿Y qué va a pasar en el centro? Que hay en ese hueco, sí me imagino un hueco bien profundo a nivel de equidad, a nivel de distribución de la riqueza, a nivel de todo ese tema de conocimiento y cómo más bien, por ejemplo, el caso de la pandemia, más bien hizo más evidente los gaps. Bueno, creo que cualquier país como nosotros que se ubica en una posición preferencial, es decir, no está entre los países que están muchísimo más avanzados, pero tampoco está entre los países rezagados, sino que un país que está adoptando poco a poco los temas de inteligencia artificial
El reto principal tiene que ver con el talento humano, con la capacidad que como país tengamos de generar un talento humano que pueda comprender, adaptar e implementar temas de inteligencia artificial. Hay otros retos paralelos que tienen que ver con datos, con infraestructura, que tienen que ver con si tenemos o no la inversión necesaria en investigación, desarrollo e innovación, que definitivamente son un conjunto que nos dan una cantidad de retos suficientes para trabajar. Creo que como pasos tenemos que definitivamente aprender y entender cómo esta tecnología va a beneficiar y va a transformar lo que hoy hacemos. Sin lugar a dudas, tenemos que integrar la inteligencia artificial con la robótica, que eso es lo que nos va a permitir pues tener esos beneficios esperados que hacen las organizaciones y las empresas en general en aras de lograr procesos automatizados, en aras de lograr una mejor experiencia para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para nuestros colaboradores. Entonces, creo que el desafío es bastante grande, sin embargo, se están haciendo muchos esfuerzos en abrir cada vez más espacios donde tengamos la oportunidad de conversar con personas que conocen del tema, porque al final nadie es experto en la temática, ¿verdad? El que diga eso es un mentiroso, entonces creo que todas desde su experiencia, desde el conocimiento específico que pueden tener, podemos crear un tejido general y con muchas aristas, abarcando empresas grandes, empresas pequeñas, públicas, privadas, y cómo al final todas estas tecnologías se van a volver parte de la cotidianidad. Pero más allá, otra vez, de una discusión tecnológica, es que tengamos claro qué es lo que nosotros queremos construir, qué es lo que queremos lograr y cómo queremos impactar a nuestro país y al mundo con lo que hoy hacemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el resumen del evento Inteligencia Artificial en Acción, el futuro de la era digital. Este evento fue gracias a la organización de Texas Tech University Costa Rica y la revista Vida y Éxito. Muchas gracias.